Toca el turno del tema de la teología apocalíptica. Eh, Normalmente esta teología está valorada en algunos ámbitos y en algunos momentos de la liturgia de la iglesia, como el final del año litúrgico, incluso en el Adviento. En el pueblo judío también hay mucha teología apocalíptica. Entre sus características destaca sobre todo una transformación de la realidad. Una transformación de la realidad es una de sus primeras características. También es obvio que buena parte de la teología apocalíptica tiene que ver con la justicia, es decir, que la realidad se transforme y que haya justicia, lo que normalmente no hay, pues que haya justicia. Luego hay elementos propiamente apocalípticos que hay que tener en cuenta, elementos propiamente que no tenemos otra forma de denominarlos, que aparezca un ángel, que aparezcan visiones, que aparezcan traslados a otros lugares, como volando, pues elementos propiamente apocalípticos en ese sentido, y no los vamos a poder dejar de lado. Diría alguien, oiga, ¿cuándo inicia la teología apocalíptica? O hay quien dice que la teología apocalíptica está desde el libro del Génesis, es decir, dicen que el paraíso ya es apocalíptica, aunque pues se puede matizar, pero hay muchos que dicen, el Antiguo Testamento es teología apocalíptica, o sea, los más optimistas, los que quieren ver todo desde este punto de vista, están desde el Génesis, porque ¿qué es un paraíso? Pues es como una descripción también apocalíptica, porque ahí suceden cosas donde una serpiente habla. Entonces hay una transformación de la realidad que uno no conoce, donde hay ríos, donde hay unos árboles especiales, ríos, árboles especiales, un árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida. ¿Qué es eso? Pues es que es una transformación de la realidad ya en sí, aunque es el principio. Muchos ven también el mismo diluvio como un acontecimiento apocalíptico, se parece mucho, o sea, que se destruye el mundo, por ejemplo, dicen. Muchos dicen, es que el mundo no se va a destruir, el mundo ya se destruyó. O sea, no, ¿qué cosa peor puede haber que el diluvio? Dice, hermano. El diluvio dice claramente, ya dice que se destruyó, pues todo ser viviente. A lo mejor uno diría, sí, pero el diluvio no destruyó la creación, destruyó la vida, ¿no? Aún así, para muchos ya el diluvio es un cataclismo, pues. El diluvio aconteció y destruyó buena parte del mundo, por así decirlo, la vida. Transformó la realidad, ¿verdad? Cuando uno se fija en algunas cosas que le pasan a ciertos personajes, pensemos en Abraham, que es de los que más se desarrolla al inicio, podemos ver que hay de alguna forma algo apocalíptico también en su propia persona. Por ejemplo, ¿dónde se puede verificar esto? Es decir, que alguien ya sea o tenga una idea apocalíptica de lo que pasa.
que es sobre todo en el dormir. Dormir es una situación clave a la hora de los apocalipsis y que se culminará con la historia de José el soñador. Pero ahí donde uno se da cuenta de lo que pasa realmente con algunas personas en ese sentido apocalípticas. Dice así en el capítulo 15 del Génesis, 15:12. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué se nos dice de Abraham? Cuando atardecía cayó un sueño pesado sobre Abraham y un gran terror se apoderó de él. Ven, eso es apocalíptico. Un sueño y un gran terror, dice, se apoderó de él. Entonces dice uno, no, pues, no pensaba yo que desde Abraham yo viera algo de apocalipsis. Sí, parece ser que recorde a los que defienden la teología apocalíptica en el Antiguo Testamento, dice, no hay que esperar así, porque uno luego piensa en el libro de Daniel, ¿no? Por ejemplo, o en el mismo Apocalipsis del Nuevo Testamento, no, pero dice, ya hay unas cosas desde Abraham, como que cayó un gran sueño sobre él y que un terror se apoderó de él, ¿verdad? Llama la atención que cuando está dormido, porque dice que cayó un sueño pesado, pues entonces ya Dios le dirige un mensaje. ¿Y qué le da este mensaje? Ya le anticipa que van a vivir como esclavos 400 años. Entonces uno dice, ah, ya estoy viendo para qué sirve un apocalipsis. Un apocalipsis sirve para anunciar el futuro. Yo hago que Abraham, cuento que Abraham se durmió, cuento que a Abraham le cayó un sueño muy pesado y ya digo, le van a anunciar un futuro. Y efectivamente dice que 400 años van a estar oprimidos, que es lo que se va a venir en el Éxodo, ¿no? Versículo 17, ¿qué dice? 15:17 del Génesis. Cuando entonces ya se había Tenemos, por lo tanto, tinieblas, ¿verdad? Todo oscuro, ¿no? Y tenemos también fuego humeante, ¿no? Antorcha encendida. Ahí está, ¿qué es eso? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que puede llenarse el mundo de esto? ¿Cómo puede suceder entre animales partidos esta situación? Pues ya está trabajando la apocalíptica. Y para que ustedes más o menos sepan dirigir la teología apocalíptica hacia la dirección que la iglesia le va a ir ofreciendo, pues va a tratar de que todo esto se lo apropie a alguien. Es decir, por ejemplo, se invocará al Espíritu Santo y el Espíritu Santo será como fuego, ¿no?, que ilumina. El cirio pascual, una luz que ilumina las tinieblas. Entonces, esa es la idea de darle que estos elementos apocalípticos tengan una causa, es lo que la iglesia va a buscar, muy, de forma muy sencilla e interesante. ¿Qué es, viéndolo desde este punto de vista? Un cirio, una vela, es canalizar la fuerza apocalíptica de la luz o el fuego humeante de esta cosa, del tiempo de Abraham, canaliza la fuerza apocalíptica en un cirio.
para que vayamos aprovechando, pues, qué sentido tiene una teología apocalíptica, cómo lo aprovecha la iglesia, descubriendo nosotros lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? El cirio, el fuego, van a ir canalizándose, entonces aquí el fuego va a terminar canalizado en el Espíritu Santo. ¿Quién es la fuente de fuego? El Espíritu Santo. Y él se hace cargo, pues, de los elementos apocalípticos que aparecen desde Abraham, por así decirlo. Obviamente el personaje apocalíptico por excelencia se dice que yo ahorita saqué lo de Abraham porque casi nadie lo menciona, pero ahí está, cuando se duerme, los elementos que pasan. O sea, sí hay una razón para hablar de algunos aspectos apocalípticos en el caso de Abraham. Pero obviamente el primer hombre apocalíptico de la Biblia es José. Interpreta sueños, interpreta sueños que tienen un sentido de futuro, no de pasado. Los más importantes son los que dice con respecto a sus hermanos y con respecto a los sueños del faraón. Con respecto a sus hermanos, se nos dice que él sueña que se inclinan ante él. Les dicen el 37:6, Génesis 37:6. Escuchen el sueño que he tenido. Tuvo un sueño José y dice, estábamos nosotros atando gavillas en el campo. Mi gavilla se alzó y se mantuvo derecha, mientras que las de ustedes estaban alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Ese es el asunto. Sus gavillas se inclinaban ante la mía. Es un sueño de José, es un sueño de futuro, es eminentemente situación apocalíptica. Por su parte, el sueño del faraón tiene que ver con las vacas. En el capítulo 41, versículo 2, el faraón vio en su sueño 7 vacas hermosas. Luego vio 7 vacas de mal aspecto. ¿Qué nos interesa de este tipo de sueños? Es la primera vez en principio que alguien sueña con animales, estrictamente hablando, con unas vacas, pues. Tiene uno que más o menos valorar ya este sueño del faraón, es decir, se pueden soñar con animales y los animales representan el futuro. Cada vaca es un año. Eso es apocalíptica. Que uno haga cuentas con los animales es apocalipsis. Por eso en el Apocalipsis sale que habían seres con cabeza de león, ¿no? Eso lo conocemos. Seres con cabeza de toro, seres con cabeza de águila, ¿verdad? Conocemos a los animales más comunes. ¿De dónde surge eso? Ah, es que en la apocalíptica los animales no son solo animales, los animales pueden representar otra cosa, eso es. ¿Por qué Jesús termina siendo que el león de la tribu de Judá? ¿Por qué? Es apocalipsis, ¿verdad? Es atribuirle un animal a una persona.
¿Qué es lo más común, es lo más normal? No, no podemos decirlo. Pero ahorita como estamos en teología apocalíptica, tenemos que acostumbrarnos y valorar esto. ¿Cómo trabajar a las personas? Es la pregunta. ¿Cómo hablar de la gente con animales? Pues se puede. ¿Cómo hablar de la gente con animales? ¿Cómo hablar de años con animales o de tiempo? Y lo está haciendo aquí José, ¿verdad? Al interpretar el sueño del faraón. Subrayo lo de los animales porque antes hablé de las gavillas, de las plantas, pero no es muy común en la apocalíptica, sino que más bien dominan los animales a la hora de presentar un mensaje apocalíptico o un significado. Ahí lo tenemos en este inicio de la Biblia, en el libro del Génesis, estos rasgos apocalípticos. El siguiente libro, Éxodo, nos presenta lo siguiente. ¿Qué es lo más apocalíptico del libro del Éxodo? Las plagas, indudablemente. Quien escribe las plagas ya está pensando en una teología apocalíptica. Los animales, los signos representan un mensaje de Dios para su pueblo. Eso es muy interesante. Se usan elementos apocalípticos en el Éxodo para dar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Dios salva a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Si alguien se ha preguntado y ha dicho, ¿no hay otras maneras de salvar a Israel de Egipto sin las plagas? Es muy complicado pensarlo, se podría. Sabemos que para Dios no hay imposibles, pero el método que elige Dios para que el faraón deje salir al pueblo es a través de las plagas. Quiérase que no se elige ese camino, es decir, utilizar a los elementos de la naturaleza, porque ese es el sentido apocalíptico de este relato. Yo, que soy Dios, puedo usar de los elementos de la naturaleza para provocar destrucción. La primera plaga dice en Éxodo 7, 19, es el agua que se convierte en sangre. Muy bien, elemento 100% apocalíptico. Y se fijan que si uno le sigue la pista a esto, entiende pues también todo el significado de la última cena, porque el vino se convierte en sangre. Entonces uno a veces piensa solamente en la cuestión de milagro eucarístico, pero detrás de ese dinamismo está una teología apocalíptica. Así como el agua se convierte en sangre, en el caso del Éxodo también el vino se convierte en sangre. Y el agua de las bodas de Cana se convierte en vino. O sea, ahí está todo el juego. eh, en este caso es salvación para su pueblo, porque está buscando salvación a través de la destrucción, eso no hay que olvidarlo, salvación a través de la destrucción, que se puede aplicar también a la última cena, deja de ser vino para llegar a ser sangre, ¿no? De la destrucción, eso es muy apocalíptico, de la destrucción obtener salvación, de la destrucción obtener salvación, ¿no? Se convierte el agua en sangre, conocemos más o menos las plagas, solo que la estamos leyendo ahora en clave apocalíptica. ¿Qué pasa a continuación? Pues los peces mueren. Versículo 21, el río empieza a oler mal. Solo está el ámbito de la destrucción. Los egipcios no podían beber sus aguas. Todo Egipto se llenó de sangre.
No sabemos qué pasa con el pueblo de Israel, porque se ha hecho la pregunta, ¿y el pueblo de Israel tiene agua limpia? El relato del Éxodo no nos dice. Todo hace indicar que es una destrucción más bien para los egipcios. La mayoría opina que son plagas contra Egipto. Algunos pocos defienden que también son contra Israel, pero generalmente se dice, no son cosas que afecten a Israel. O sea, imaginan que Israel, cuando abría, imaginemos así, la llave, le salía limpia. Algunos defienden eso. Y en Egipto, cuando abrían la llave los egipcios, le salía sangre. Pero no sabemos exactamente, no lo dice el Éxodo, pero todo hace indicar que son plagas contra Egipto. Pero ustedes también pueden tener su opinión, ¿verdad? Hay que checar qué está pasando con Israel. Enumero básicamente las demás plagas, pero todo es para que entiendan que hay apocalipsis, hay ranas, mosquitos, tábanos, peste, úlceras o llagas, tormenta, granizo, langostas o saltamontes, tinieblas y finalmente muerte de los primogénitos, ¿verdad? En el capítulo 12. Todo esto, de alguna manera, y cada uno a su modo, son apocalipsis o son signos apocalípticos, ¿verdad? Cuando uno va, digo, pasa al libro de Ezequiel, por ejemplo, se da uno cuenta que se retoman mucho de estos signos. Es decir, es la manera de trabajar con los problemas normales. En el capítulo 42 de Ezequiel se describe todo lo que pasa con el templo, todo con el templo, ¿verdad? Y en el capítulo 47 de Ezequiel se habla de un agua que sale del templo, ¿verdad? Ya Dios no transforma el agua en sangre, pero sigue trabajando con el símbolo del agua en Ezequiel 47. O sea, el agua ahora va sanando. Contra los egipcios es agua que es sangre y que daña a los egipcios. En Ezequiel es agua que sale del templo, agua que sana por donde pasa. Les dejo también esta pista, que no es posible desarrollarlo aquí, pero son todas las fuentes de los sacramentos. ¿Por qué alguien celebra sacramentos? ¿Qué pasa allí? Pues es eso, porque los elementos naturales adquieren otra función. Eso es apocalíptico, como lo de los mosquitos, los tábanos, la peste, que las cosas que tienen un uso normal o conocido, ahora los elementos naturales ofrecen o desarrollan otra función, desarrollan otra función. Las cosas que uno comúnmente cree que sirven para algo en los sacramentos sirven para otra cosa. Eso es lo interesante. Entramos a un mundo cada vez que hay un sacramento, aunque no lo hagamos explícitamente, entramos a un mundo apocalíptico. Miren, se cree que otra manera de trabajar lo apocalíptico desde el inicio de la Biblia aparece en el libro de Levítico. ¿Cuándo? En el capítulo 16, que son textos que ya uno conoce, pero leídos en ámbito apocalíptico adquieren otra dimensión interesante.
Porque en Éxodo 16 se describe algo que uno toma siempre como muy común, pero es donde matan unos animales para como expiación. ¿Qué es eso de que matando un animal se puedan perdonar pecados? Es un mundo apocalíptico. Alguien diría, ¿qué tienen que ver los animales con el pecado? ¿Sí me entienden que por lógica no hay una relación posible? Es algo que el humano crea un mundo, pues, crea un mundo apocalíptico, en realidad, donde un animal adquiere la posibilidad de que muriendo perdone pecados, expíe, ¿no? Nos damos cuenta que buena parte de la fe israelita, por lo tanto, porque muchos israelitas que dijeran, no, 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 esto ya es demasiado, que dijeran, esto ya es demasiado, que queramos matar animales para obtener el perdón, ¿no? ¿Qué tipo de imaginería está detrás de eso? ¿Qué tipo de pensamiento, de modo de pensar? Cualquiera diría, conviértete tú, ¿sí me entienden? En un ámbito moderno, ¿no? Individualista. ¿Qué culpa tienen los animales? Imagínense pensar que matando animales o sea, esta es una ley, por ejemplo, totalmente contraria a lo que se busca ahorita, no sabemos. Nada de maltrato animal, ¿no? Está todo. Nada de andar sacrificando, ¿no? Es interesante leer este tipo de texto actualmente y el mundo apocalíptico que trae detrás. La descripción incluso tiene bastantes elementos apocalípticos. Me fijo solamente en este, el que es del que más nos interesa. ¿Qué dicen? 16:14. Digo, porque no son tontos, es decir, la gente apocalíptica no está loca, que es lo que tenemos que defender, porque si no, entonces también nosotros estaremos locos en muchas cosas de las que hacemos. Ah, Levítico, perdón, 16:14. Levítico 16:14. ¿Qué es lo que más interesa, pues, del sacrificio? La sangre, exactamente. Sí. O sea, no son tontos. ¿Dónde pueden obtener sangre del animal? Eh, o sea, la cosa todavía es más profunda, no tanto el animal en sí, sino la sangre. Y que al final de cuentas vuelve a servirnos a nosotros porque es la sangre, ¿no? De Cristo la que termina. ¿Cómo una sangre de alguien puede perdonar los pecados? ¿Cómo se le ocurre a alguien eso? ¿Me entienden? Que si no uno está muy mal, o sea, de la cabeza. ¿Qué tiene que ver la sangre con el perdón de los pecados? ¿Por qué Jesús entra en esa dinámica de decir que su sangre perdona los pecados? Por el mundo apocalíptico, obviamente. Es un mundo apocalíptico. Si uno no tiene, si uno tiene fe, es porque tiene fe en el mundo apocalíptico. Si uno elimina el mundo apocalíptico es muy complicado, porque entonces cómo entiende lo que cree? Es imposible. Y es imposible que Jesús tenga una palabra con respecto a su sangre. Dice, esta es la sangre derramada por ustedes, ¿no? ¿Cómo se anima alguien a decir eso? ¿Qué trae en su mente? Un mundo apocalíptico. Un mundo apocalíptico originado desde Levítico, donde la sangre que se le saca a un animal y que es rociada, dice claramente que perdona o expía. Versículo 16, así hará la expiación sobre el santuario. Así hará la expiación. Más adelante en el versículo 17, expiación por sí mismo, por el sacerdote, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Eso es lo interesante.
leído en clave apocalíptica, este tipo de gestos de sacrificios. Y es donde uno le cuesta mucho con los que quieren entender la fe, porque si no es como una cosa o natural, es decir, ver que el cuerpo y la sangre de Cristo la comulgamos, hacerlo normal, o de veras decir, estamos ante un mundo apocalíptico, ¿no? Ante un mundo apocalíptico, donde repetimos que la sangre de alguien, más aún, no derramada, sino comida, ¿verdad? Porque Jesús en el Evangelio de Juan es donde da un paso más, bueno, desde la última cena, pero Juan con mayor claridad, el que bebe mi sangre, ¿no? Beber. Es un paso adelante de Levítico, pero no deja de ser mundo apocalíptico. Ya la sangre no es externa en Jesús. La sangre aquí es externa. Ellos no toman la sangre. En el Levítico no se bebe la sangre. Jesús sí propone ese dinamismo, pero depende de un mundo apocalíptico. Para que la sangre tenga una función de expiación, obviamente en San Juan de vida eterna, que es un añadido, que no trae el Levítico. Pero estamos dando los pasos para entender buena parte de lo que Jesús entiende con respecto a este dinamismo. Más o menos se va descubriendo cómo se puede leer algunos textos de forma apocalíptica. El siguiente texto que se considera apocalíptico es la muerte de Moisés. La primera vez que se dice de alguien que no se encuentra su tumba es de Moisés. Leído en clave de teología apocalíptica es muy importante. Inaugura el hecho de sepultar a alguien y no encontrar ni a él, porque pues, no lo encuentra. Si no encuentran su tumba, ¿cómo lo van a encontrar? Pero ni a él ni a su tumba. Obviamente con Jesús no funciona. Con Jesús no lo encuentran a él, pero sí la tumba, ¿sale? Pero ya la primera persona que no encuentra en la tumba es Moisés. Y ese es un rasgo ya apocalíptico. Dice claramente en la muerte de Moisés, capítulo 34 del Deuteronomio, ¿verdad? 34:6. Lo enterraron, dice, en el valle, lo enterraron en tierra de Moab. 34 el último del Deuteronomio 34 versículo 6. Lo enterraron. O sea, esto está claro, lo enterraron en el valle, en tierra de Moab. Enfrente de Bet Peor. Como que todo indica que debería ser fácil localizarlo porque nos está diciendo que en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y dice, nadie hasta hoy conoce su sepultura. Ahí está la cuestión. Que es cuando escribe en el libro del Deuteronomio. Nadie hasta hoy conoce su sepultura. Entonces, esto ha dado mucho de qué hablar como rasgo apocalíptico. ¿Y qué permite?
pues hablar de una especie de resurrección, lo pongo entre comillas, una especie de resurrección de Moisés. Si no se localiza su tumba, no hay manera, digamos, no hay manera de certificar su muerte. Estrictamente hablando, la tumba es el certificado de defunción, podemos decirlo así. Alguien puede decir, pero sí, eso no es normalmente siempre cierto, hay tumbas vacías y así, sí, se puede como tipo hacer así más de novela, pero al principio una tumba, dice alguien, oye, que fulano murió, sí, aquí está su tumba, ¿me entienden? O sea, más que nadie está como en plan de, a ver, ábrela, a ver si está el cuerpo, sino que una tumba representa la manifestación. De hecho, es un dinamismo normal. Si uno no enterrara a la gente, uno estaría siempre con la conciencia así, a lo mejor de que murió, pero necesita algo más. O sea, ¿por qué hemos hecho eso? ¿Por qué hay la preocupación desde siempre por enterrar? Porque es la manera de certificar la muerte, la manera de dar a entender que esa persona ha llegado a su punto final. Y al no encontrar la sepultura, vuelve a surgir entonces, ¿dónde está Moisés? Una especie de resurrección. Por eso, la transfiguración que es en Jesús, un apocalipsis. Claramente, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que se le aparezcan Moisés y Elías? Pero ahorita vamos con Moisés. ¿Por qué? Porque es un mundo apocalíptico. Depende de esto, depende de que no se encontró su tumba. El misterio, pues, de la transfiguración es un misterio apocalíptico. Alguien lo podría entender como una aparición de muertos, pero en los apocalipsis no se trata tanto de aparición de muertos, sino en realidad manifestación de vivos. Esto es lo que hay que aclarar, ¿eh? En el apocalipsis normalmente no se trata de aparición de muertos, sino de manifestación de vivos. De alguna forma, eso es lo que ya en la fe cristiana pues es más claro, pero de alguna forma Moisés está vivo. No lo dice el Deuteronomio, es claro, no lo dice, solo dice nadie ha encontrado su sepultura, que ya es un elemento interesante. Sí, nadie ha encontrado este, su sepultura. Más o menos, las posibilidades que se abren desde un punto de vista apocalíptico con estos sucesos es lo que estamos revisando eh, en estos textos, al menos en esta clase y las de enero, ya que tendremos para terminar las teologías presentes en el Antiguo Testamento. Eh, el siguiente pasaje que nos interesa de forma apocalíptica se llama la destrucción de Jericó. En Jericó hay unos elementos, destaca el simbolismo del número 7. Josué, capítulo 6, no se cansa de repetir el simbolismo del número 7, es decir, el septenario. ¿Hay números apocalípticos por excelencia? Sí, pues el 7. El 7 es uno de ellos. Es un número apocalíptico por excelencia. Y por primera vez en la Biblia es donde más se utiliza después de la semana de la creación. Dice la primera vez 6:4, 7 sacerdotes. Josué 6:4.
7 sacerdotes con 7 trompetas. Entre paréntesis, el instrumento apocalíptico más importante son las trompetas. ¿Y qué hacen las trompetas? Anuncian. Vuelve a corresponder, por lo tanto, lo que hemos venido diciendo en esta clase. Apocalíptico es un mensaje por parte de Dios. Apocalíptico es un mensaje por parte de Dios. No es solo ruido por la trompeta. Se trata de anunciar. 7 sacerdotes con 7 trompetas. Y luego dice en el mismo versículo 4, séptimo día darán 7 vueltas. Otra vez, séptimo día darán 7 vueltas. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Ya se imaginarán la evolución. ¿Quiénes terminarán tocando trompetas? Los ángeles. Poco a poco en el desarrollo de la apocalíptica, los ángeles terminarán siendo los anunciadores o los anunciantes por excelencia, ¿no? Y la iconografía está llena de ángeles con trompetas, eso es. Eso es la evolución, pero en principio los primeros que tocaron las trompetas son los 7 sacerdotes que están en Josué. Es verdad, y algunos se han preguntado, oiga, ¿por qué han desaparecido las trompetas de la liturgia? Es verdad, sí han desaparecido. Únicamente a veces en la música se hacen presentes. Sí llama la atención, es una buena pregunta. Habría que seguir repensando que en la evolución que tuvo, ¿no? El simbolismo, pero es poco ya lo que se usan, ¿verdad? En el caso de las trompetas. Aunque si somos estrictos, pues la música de los órganos es a través del viento que sale por tubos. O sea que no, no hay una desaparición del todo, podemos decir, sino que simplemente hemos metido el aire en unos tubos más grandes que si quisiéramos siguen sonando, ¿no? Es decir, las trompetas siguen sonando a través de un órgano cuando es de tubos y ahora eléctrico cuando es de luz, ¿no? Pero es como si hubiéramos metido las trompetas en un instrumento. Pero obviamente alguien quisiera ver las trompetas en cuanto tal, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Lo digo porque en el Apocalipsis será claro que hay 7 ángeles que tocan 7 trompetas, pero aquí son 7 sacerdotes que tocan 7 trompetas. El efecto, obviamente lo conocemos, caen las murallas de Jericó, eso es lo que trae como consecuencia, ¿verdad? Ante este momento. Dice en el versículo 16, den el grito de guerra, 6:16, porque el Señor les entrega la ciudad. 20, versículo 20, sonaron las trompetas. Cuando el pueblo oyó el grito de las trompetas, el sonido de las trompetas, lanzó el grito de guerra y las murallas de la ciudad se derrumbaron. Las murallas se derrumban. Esto es apocalíptica pura. Destruir cosas con el sonido. Y para muchos también es ciencia. Ustedes también han visto programas donde con un determinado sonido, ¿verdad?
pueden romper cosas. Entonces también hay un dinamismo inicial aquí, obviamente simbólico, pero uno de los ejercicios más comunes es romper vasos, ¿verdad? O copas con el sonido, ¿verdad? Destruir cosas con el sonido, destruir las murallas. El siguiente texto apocalíptico que aparece en la Biblia es Jueces capítulo 6. Voy a aclarar un poco por qué se considera, aunque por eso los digo, ustedes ya conocen más textos de Biblia, pero atención. Algunos dicen que eh, cuando Génesis, porque para hay que aclarar esto, Génesis 18 dice que se aparecieron tres hombres a Abraham, que es lo de Mambré. Muy bien, lo anotamos ahí. Pero parece ser que al final, se decide Génesis 18 porque el que se manifiesta es Dios, a grandes rasgos, pero alguien pone sus dudas y dice que Mambré es el primer texto apocalíptico de ángeles. Muy bien, se puede tener en cuenta. Obviamente también muchos apuestan que es lo que pasa con Sodoma y Gomorra, sí, donde también parece ser que hay ángeles. Ahí está la situación. Éxodo 3, cuando la zarza ardiendo, dicen que también dicen que quizá el ángel del Señor habla con Moisés, pero también se termina diciendo que quizá es Dios mismo. Donde por primera vez como que ya sí es un ángel, es que es Jueces 6, o sea, parece ser que la primera vez, donde sí se va estableciendo más la distinción entre un ángel y Dios, es aquí. Y tener un ángel es tener apocalipsis, esa es la idea. Encontrar un ángel en la Biblia es tener apocalipsis, apocalipsis. Seres que no son humanos y no son Dios tampoco, o empiezan a distinguirse de él. Hay que entender esto, de dónde termina o cómo la iglesia termina hablando de los ángeles por los apocalipsis, por la apocalipsis. Y dice claramente en Jueces 6. Un día el ángel del Señor vino a sentarse bajo el terebinto de Ofrá. Ya se sienta. Todos estos detalles son importantes. Jueces 6, 11. Un ángel que se sienta. Es decir, tratar de meterle los rasgos más antropológicos que se puedan. Esa es la dinámica en el Apocalipsis. Que un ángel no sea tan distinto a nosotros, ¿no? A diferencia de Dios, que no tiene más bien forma, el ángel se trata de que tenga forma, sino cómo se puede dialogar con él, cómo se puede tener un encuentro con él propiamente. El ángel le habla, le dice, versículo 12, habla, un ángel que habla. Versículo 17, esto es lo más importante en este momento de la apocalíptica, es la palabra señal. La apocalíptica son señales, y le dice Gedeón en el versículo 17. Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien me habla.
Dame una señal. Esto es lo más importante aquí, señales. Dame un signo. Vean cómo evoluciona. Estamos en los, digamos, apocalíptica más sencilla. Cuando uno va acercándose ya al Apocalipsis del Nuevo Testamento o algunos del Antiguo Testamento más proféticos, dice que cuando habla el ángel se cae, no el otro. O sea, Daniel ya dice, cuando ángel me habló, me desmayé, caí. O sea, siguen avanzando más efectos. No, Gedeón aguanta, está más normal todavía. Dice, dame una señal de que eres tú quien me habla, ¿verdad? Sí, Gedeón no está con desmayado, no está así, etcétera. Eso es interesante, cómo va dando pasos la teología apocalíptica. Pero aquí todavía estamos ante un relato hasta cierto punto más sencillo, más normal, más cercano pues a la experiencia de cualquier lector, pero ya se darán pasos posteriormente distintos, ¿no? Y obviamente cuando llega con los alimentos, versículo 21 se descubre el ángel, versículo 21 dice, tomó el bastón, extendió el bastón que tenía en su mano, el ángel tiene un bastón, tocó la carne y los panes sin levadura, salió fuego de la roca. Es esto, Apocalipsis, salió fuego de la roca. Se transforma la realidad, lo que les decía, la realidad cambia de función. Hasta cierto punto sabemos que se puede sacar fuego de las piedras, ¿verdad? Tocándolas. O sea, no son cosas totalmente fuera de lugar. Es la concepción de que en las piedras hay fuego, ¿no? Chocar piedras con... va a salir fuego, o sea, se puede lograr fuego con el choque de las piedras. Entonces aquí salió fuego de la roca. Consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel del Señor desapareció. Aparecer y desaparecer. Son las dinámicas apocalípticas. Aparecer y desaparecer. Los seres angélicos, vamos a llamarles así, no están siempre. Poco a poco la teología de los ángeles avanzará a una presencia más estable, lo sabemos, ¿verdad? Que los ángeles te acompañen, etcétera, como hacen los ángeles custodios, pero los inicios de la apocalíptica aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. La siguiente aparición en este mismo sentido, para complementar la información, vamos ahora al capítulo 13, versículo 6. ¿Cómo describe una mujer a estos seres? Jueces 13, versículo 6 dice así, una mujer, la esposa de Manoaj, que va a ser la mamá de Sansón, pero lo que nos interesa es cómo describe al ser que vio, porque es lo que decimos que es apocalíptica. Ha venido a verme un hombre de Dios, dice hombre de Dios. Y lo que dice, ahí está, era tan majestuoso. Eso es lo que nos interesa, que la gente se sorprende cuando se encuentra con este tipo de seres. Era tan majestuoso, que parecía un ángel de Dios. En esta otra traducción dice, era terrible, algo de terrible, majestuoso, impresionante, terror, es decir, está allí, ¿no? Eso es lo grandioso, que haya una experiencia de algo diferente, eso es lo que nos interesa aquí.
Fíjense el siguiente elemento, en el 13:18, ¿qué dice? Ya lo descubrieron como majestuoso, pero ¿qué dice Jueces 13:18? Es misterioso. Dice. Y acá en otras traducciones es maravilloso, es grandioso, todo eso se puede traducir. ¿Cómo se llama a alguien? Si alguien quiere ponerle un nombre apocalíptico a su familia, le dice, yo te bautizo con el nombre de maravillosa. Y se podría, pues, ¿qué le va a poner maravillosa? Sí, póngale, por favor, apocalíptica. Obviamente le recomendaría uno más nombres, pero alguien, imagínense en eso. ¿Cómo se va a llamar? Este niño, misterio. Yo te bautizo. Aunque es nombre de mujer también, ¿no? En algunos casos, misterio, ¿va? Pero sería ese tipo. ¿Sí? X-Men. Ahí está, es lo que les digo. Ese tipo de reacciones son apocalípticas. ¿Quieres saber el nombre de alguien? Es misterio. Es misterioso. Es de maravillas, es maravilloso. Por eso en el Apocalipsis no se sorprende uno cuando encuentra, dice uno, pero ¿cómo está raro esto? ¿Cómo ha evolucionado tanto? Pues sí, iniciando desde el Antiguo Testamento, pero fíjense cómo va terminando el Apocalipsis, el del Nuevo Testamento, digo, para ver una evolución y cómo es Jesús que se define así. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana, dice en el último capítulo, versículo 16. Ahí está. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Empezar a decir ese tipo de situaciones, ¿no? En el 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Ven? ¿Cómo va a llamar usted a su hijo? Alfa. Yo te bautizo con el nombre de... O sea, son nombres apocalípticos, 100%, que dice aquí, ¿quién eres tú, Jesús? Y dice, ¿quieres saber quién soy yo? Alfa y omega. Principio, primero y último. Principio y fin. Y cuando a alguien le ha tocado ayudar el sábado santo para el cirio, es lo mismo que se dice, se sigue repitiendo. Este cirio, alfa y omega, primero y el último, principio y fin. O sea, hay nombres que convierten la realidad en otra realidad. Ese es el asunto. ¿Y dónde nace eso? Pues desde el libro de los jueces, que a veces son poco valorados en ese sentido como el inicio, pues, o los principios de lo que más adelante se desarrollará en teología apocalíptica. Ahí está la esposa de la mamá de Sansón ante el hombre de Dios que fue a verla teniendo esta experiencia maravillosa. Y su nombre es misterio, es misterioso, es maravilloso. Se prepara el alimento, como lo mismo, uno puede esperar otra vez que vaya a salir fuego de la roca, pero más bien vuelve a decir que sucede algo maravilloso. No es fuego de la roca, ¿qué dice en el 20? Cuando la llama del 13:20. Ahora lo que más bien se acentúa es un altar con fuego y en la llama de fuego se va el ángel. Es una especie de manto, ¿no? Porque dice que el ángel subió envuelto en ella, en la llama. Ahora aquí el fuego sirve a manera de manto, a manera de manto, de ropa, ¿verdad? Envuelve al ángel, envuelve al ángel.
Si sacamos un poquito de consecuencias, imaginar solamente que lo que en el principio en la teología apocalíptica era para los ángeles, Pentecostés, por añadir cosas prácticas, Pentecostés lo democratiza. Pentecostés hace posible que el fuego se pose, hace posible que el fuego que únicamente era utilizado por ángeles, hace posible que el fuego se pose. En realidad no es el fuego, pues es el espíritu, pero dice que el fuego se pose sobre los apóstoles. ¿Cómo puede alguien entender que un fuego o lenguas de fuego estén sobre la cabeza, sobre los apóstoles? Es Apocalipsis. Solamente alguien que tiene fe en la teología. Decir, ¿qué significa esto? La presencia de Dios, como les digo, ya canalizada en el Espíritu Santo, pero antes ya el ángel o uno de ellos, jueces, era capaz de envolverse en el fuego, de estar en el fuego, pues. Y a diferencia del ángel en Pentecostés es la presencia definitiva, ya no se desaparece, definitiva del fuego en los apóstoles o en la iglesia. Ya no se va, no se puede ir, es permanente. Probablemente nos dé solo tiempo para este último ejemplo. Siguiendo con el desarrollo de la teología apocalíptica, está en el primer libro de Samuel, capítulo 6. ¿Qué pasa aquí en primera de Samuel, capítulo 6? Hay un arca, el arca de Dios o el arca de la alianza, conocida, porque se construyó desde el tiempo del Éxodo. ¿Qué pasa con esta arca? El Apocalipsis indica también que hay cosas que pueden ser especiales o sagradas. Mm, Hagan de cuenta que uno no puede tener fe en que algo es consagrado o sagrado sin la apocalíptica. Es también muy difícil que algo de este mundo tenga otra función distinta, vamos a decirlo así, como hemos insistido, a la que desempeña, pues solamente la apocalíptica. ¿Y qué se necesita para que algunos objetos no provoquen problemas, que los toquen las personas adecuadas? Es un poco la dinámica del arca de Dios. ¿Qué pasó? Miren, por ejemplo, el arca sí la pueden llevar unos bueyes, o sea, los animales sí. Bueyes pueden llevar el arca, pueden transportarla, los bueyes pueden transportarla. Dice así, en el capítulo 6. Algunas Biblias van a poner también becerros o vacas, 6:10. Tomaron dos vacas que estaban criando, por ejemplo, esta traducción, pero otros ponen bueyes, y las amarraron al carro. Las vacas las amarran al carro para que tiraran de él. Ese es el asunto. Bueyes o vacas que tiran del carro donde va el arca. En el 10. Ahí vamos bien. Eso se puede con
Ya van las vacas derechas, versículo 12, van avanzando. Eh, Se va recorriendo el camino, se alegran, todo parece estar bien. Y luego dice, fíjense, ahí hay un asunto de animales, pero me lo salto por el tiempo. ¿Qué dice el versículo 19? El Señor castigó a la gente de fe también, porque habían mirado el arca de sus Ahí está la cuestión. Que a la gente le puede ir mal si ve lo que no debe ver. Entonces ahí está algo interesante, algo raro, pues. Pero los de Bet Semes ven el arca, ¿no? Ven el arca. Y entonces, eh, eso está mal. Y dice, hirió a cuántos hombres por eso. no, Entonces aquí hay todo ese mundo apocalíptico que tiene miedo de ver lo divino. Esa es la cuestión. El miedo de ver lo divino. Yo me salté cosas también del Éxodo donde llegan al Sinaí y hay algo parecido, porque no creo que sea necesario solo lo de las plagas, pero aquí se nos refleja nuevamente que va a ir avanzando el mundo apocalíptico y cuando se manifieste Dios, hay una dinámica de no ver. Y a donde voy es que será superada. Miren, a muchos han dicho así, hay libros que dicen o estudios que hablan así. ¿Quién es Jesús? Y lo dicen, un profeta apocalíptico, que supera el miedo de ver a Dios. Entonces, es ver a Dios, ver. Esa es la vida. Que se pudo ver por fin a alguien entre nosotros. Esa es la dinámica. Que lo que en el Apocalipsis muchas veces no se puede ver, hagan de cuenta que dicen, puede haber expresiones, y bajé la cabeza, tapé mis ojos, no podía ver nada. Ahora es la transformación. Sí. Hacia la luz de cosas que son como sagradas, santas, que no se pueden ver, de repente, y son castigados quienes las ven. Está ahí la pregunta, dice, los de Bet Semes decían, esta es la pregunta clara, versículo 20. ¿Qué decían los de ahí? ¿Quién podrá estar en presencia del Señor, este Dios santo? Que nos hace muy difícil. ¿Quién podrá estar en presencia del Señor, este Dios santo? Y les digo, la superación de esta pregunta, por eso será con efectivamente la venida de Jesús, el apocalíptico por excelencia, ¿no? No hay temor, sino salvación. Dirán los padres de la iglesia, San Ireneo de León, la gloria del hombre es ver a Dios. Y cuando dice alguien que ha muerto, que ahora ve a Dios, dice San Pablo, se verá a Dios tal cual es Apocalipsis. Tener fe en la teología apocalíptica. Sí. En esta tierra es difícil a veces ver a Dios. El Antiguo Testamento ilustra que es difícil verlo. Ahí me salté lo de la mamá de Sansón, porque también dice el papá, hemos visto al ángel de Dios y no hemos muerto, vamos a morir, ¿no? Ver a Dios es morir. Es eso el Apocalipsis. La mujer, obviamente, la mamá de Sansón ya insiste y dice, no, no, si hubiera querido matarnos el ángel, ya estaríamos muertos. Como pasa aquí con los habitantes de Bet-Shemesh. Entonces, ahí está ese dinamismo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, pero estamos esta clase se dedica a lo que se llama orígenes, ¿verdad? De la teología apocalíptica, orígenes, porque es la primera clase, pero les digo, ya para muchos Génesis es un apocalipsis, ¿verdad? Porque describe cosas.
impresionantes como las que hace el Apocalipsis. Entonces nos vemos el 11 de enero, ¿sí? Por favor. Gracias, Padre. A ustedes.